saludo, buenas tardes a quienes están conectados y conectadas en este espacio, nuestro primer CIPAS, dinamizado por docentes del curso Víctimas y Reparación del Daño de la especialización en Psicología Jurídica. Es un gusto para mí compartir con ustedes en este espacio. Yo soy la directora del curso, Jenny Marlode Arias Durán, quien les acompañará en este periodo 1604, orientando el curso Víctimas y Reparación del Daño. Brevemente quiero presentarme, que ustedes conozcan grosso modo mi perfil profesional y de cierta manera por qué estoy articulada a este curso tan importante de la especialización. Bueno, como les mencioné, soy docente universitaria, abogada, tengo una formación posgradual, una maestría en literatura latinoamericana y de Colombia. En este posgrado, mi estudio de investigación se centró en la literatura de la violencia y sobre la violencia en Colombia, estudiando a través de los dispositivos literarios como el cuento, la novela, que se ha escrito en nuestro país en diferentes periodos de tiempo sobre temáticas relacionadas con estos periodos de violencia en Colombia y particularmente el conflicto armado. Tengo una especialización en derechos humanos. He fungido como docente en la educación en derechos humanos y actualmente estoy terminando mi doctorado en Derecho, justo en la línea de investigación en derechos humanos, y mi propuesta de tesis doctoral justo está enfocada en los sistemas internacionales y nacionales de protección de derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Bien, estos intereses académicos de investigación me han acercado a diferentes áreas del derecho. Además de la enseñanza universitaria, he desempeñado algunos cargos en el sector público, por ejemplo, en la rama judicial, en la unidad de restitución de tierras despojadas, donde básicamente me desempeñaba acompañando el proceso de la subdirección de esta unidad en el Valle del Cauca y en el Eje Cafetero. Y actualmente soy docente de la UNAD y también litigo en escenarios estratégicos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Ese ha sido, como les comentaba ahora, mis intereses de investigación y también de ejercicio profesional del derecho. Bien, como ustedes han podido observar en la estructura del curso, en la etapa en la que nos encontramos, estamos abordando el concepto de víctima, de las tipologías de víctima o como ha sido considerado de esta manera, y paulatinamente nos vamos a ir acercando a esos escenarios como son las medidas y las acciones en materia de reparación, particularmente del daño, y estas otras formas de reparación que existen, además de las materiales o de las acciones denominadas como ayudas humanitarias. Estos espacios del CIPAS se han pensado muy diferentes a las dinámicas de las webconferencias, donde desarrollamos en cada webconferencia un tema que está ligado a específicamente a la unidad temática del curso. La diferencia de los CIPAS, como son círculos de encuentro de la vida académica, están relacionados con temáticas que son afines al curso, pero no necesariamente son temáticas que hagan parte del sílabus, sino que estas temáticas nos permiten
establecer diálogos donde justo podemos entrar a debatir y a discutir estos elementos teóricos, académicos, en la praxis que vamos desarrollando en el curso con situaciones que están más ligadas a el estudio situado de contexto, de caso, y por esa razón, los CIPAS posibilitan que la intervención, además del director de curso o del tutor, esté nutrido por la intervención de los estudiantes que se conectan y participan del CIPAS. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo espero que Lisset, Eliana, María Camila, que se conectó hace unos minutos, pues puedan ustedes interactuar conmigo en la medida en que voy desarrollando mi propuesta de diálogo, ¿sí? Bueno, quisiera escucharlas a ustedes antes de iniciar brevemente a qué se dedican, qué hacen. Me interesa mucho saberlo, teniendo en cuenta el tema que vamos a abordar. ¿Quién quisiera empezar con una breve presentación? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Buenas noches. Camila. eh, Tengo 25 años, de profesión psicóloga. En este momento estoy trabajando con las unidades móviles de bienestar familiar. Estoy trabajando en el departamento del Cauca. Me muevo pues a través de los 42 municipios pues donde hayan requerimientos y pues básicamente es como esa. Muchas gracias, María Camila. María Camila, ¿has tenido em, experiencia profesional en el tratamiento, atención terapéutica con víctimas? Bueno, sí, atención a víctimas, sí, y pues digamos que como brindarles esa información frente a todo su proceso desde la declaración, la reparación integral y demás. Anteriormente lo estaba haciendo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y en Ujú. este momento, pues es con unidades móviles, digamos que donde hayan emergencias y pues nos requieran, pues ahí estamos con las víctimas, pues dentro de ese marco del conflicto armado. Muchas gracias, María Camila. Lisset, Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy Lizeth García, tengo 27 años, vivo en el municipio de Líbano, Tolima. Ya me encuentro en el segundo semestre de la especialización, pues muy motivada con cada uno de los cursos, muy llamativos. gracias, Lisset. Lisset, ¿tu formación de pregrado de base cuál es? Psicóloga de profesión. Ok, muchas gracias, Lisset. Y Eliana, ¿aún todavía estás trabajando? ¿Nos puedes dejar tu presentación en el chat? Bien, bueno, les agradezco mucho esta presentación inicial. La idea es que a partir de el saber que ustedes tienen previo, la experiencia, podamos conversar el día de hoy sobre un tema que les quiero proponer para el diálogo, ¿sí? Y este tema está relacionado con la justicia. Em, Este tipo de justicia del que les voy a hablar es denominado la justicia prospectiva o el tipo de justicia que mira hacia el futuro. ¿Esto qué relación tiene cuando hablamos de las formas de reparación de las víctimas en contextos de conflicto armado interno? Y es que las medidas de reparación, las acciones de reparación en el marco de un sistema de, de justicia transicional han sido pensados y construidos desde un lugar de justicia de la retrospección. Y es, vamos a revisar los hechos, vamos a mirar qué pasó, en qué contexto pasaron
qué sucedió, cuáles fueron sus causas, sus efectos, las consecuencias, si hubo la generación de un daño, cómo reparar ese daño y emplear no solo una serie de medidas, sino también construir un sistema que de manera transicional permita impartir una justicia, ya sea una justicia retributiva, una justicia distributiva o una justicia de restauración. Entonces, cuando hablamos de ese escenario en lo prospectivo es cuál es la visión de futuro. Si se ha construido un sistema pensado desde la retrospección, ¿qué va a suceder en situaciones futuras? ¿Cómo poder articular y concatenar esto que estamos viviendo con esa proyección hacia el futuro? Entonces, este tipo de preguntas nacen en escenarios de aplicación de justicia transicional, ¿sí? Por eso, nuestro CIPAS se denomina la justicia prospectiva en la clave de ¿qué? De el conflicto armado interno y la reparación. Entonces, voy a proyectar. Me indican, por favor, cuando puedan visualizar la proyección. Ya se ve. Listo. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué quiero que conversemos? Quiero que conversemos sobre ese concepto de la justicia prospectiva para las víctimas. Y aquí yo ya delimito nuestro círculo de diálogo. Y es en qué tipo de contextos me voy a referir a esa categoría de víctimas en contextos del conflicto armado interno. ¿Desde qué escenario nos vamos a ubicar? Desde una reflexión de la justicia prospectiva o lo que se denomina una justicia en prospección. Bien, este concepto de justicia prospectiva está relacionado con el escenario de la construcción de la paz. Entonces, en ese concepto de la construcción de la paz, hay dos referentes importantes a nivel teórico que nos dan los elementos para comprender ese significado, y es Burkett y Norberto Bobbio. Ellos, ¿cómo van a concebir el escenario de la construcción de paz? A través de unos niveles, ¿sí? Y esos niveles están clasificados desde un escenario netamente personal y es cómo ese nivel personal tiene implícito un trabajo interior, es decir, en mí, en el sentido de persona, en el escenario autónomo, ¿sí? Entonces, esa construcción de paz desde el nivel personal implica un cambio. Ellos aquí dan un ejemplo, lo que denominamos un cambio de actitud. Pero ese nivel personal debe estar nutrido de un nivel social. ¿Y cómo se analiza ese nivel social? ¿Cuál es ese perfil de la colectividad? Si esa colectividad, llámese sociedad, comunidad, población, ha estado sometida o se ha encontrado en situaciones que han estado mediados por escenarios de violencia, ¿qué sucede con la construcción de ese perfil colectivo? Y a su vez, ese perfil de la colectividad como nivel social, ¿de qué manera ha incidido en la construcción de un nivel político-jurídico? ¿En qué sentido? En la sensibilización, cómo esa estructura de Estado, ¿sí? Tiene que asumir que en algún momento esa colectividad, en ese nivel social, pero también esa representación en un nivel
personal ha podido estar sometida a cualquiera de estos escenarios y de una u otra manera ha generado una fractura, un desquebrajamiento o una tensión a nivel del tejido social. Entonces, ¿qué debe suceder de manera transicional para que ese estado, es decir, ya encontrándonos en un nivel político jurídico, está tan sensible que dice, sí, efectivamente, algo ha pasado en el escenario de la convivencia, en el escenario de ese sistema jurídico y político de ese Estado, también en el escenario de ese proyecto de nación, ese proyecto de Estado que está impidiendo que se pueda alcanzar un estado de paz. Cuando esto sucede, entonces hay que revisar qué ha pasado en esos niveles, en el nivel personal, en el nivel social, en el nivel político jurídico y emprender un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo implica que, pues, construir esto que cada estado puede determinar lo que es la paz, ¿sí? Entonces aquí en este primer acercamiento a lo que es la construcción de paz, ¿cómo ven ustedes en el caso del Estado colombiano que estamos en estos niveles? En este nivel personal, en el nivel colectivo, en ese nivel de sensibilización de los estados. ¿Ustedes cómo ubican a Colombia en cada uno de estos peldaños de la escalera? A ver, ¿qué piensan ustedes? Iseth, Fernanda, María Camila, Rosa, Eliana. Aquí estamos viendo un concepto de lo que debe entenderse como construcción de paz, ¿sí? O sea que ese nivel de la construcción de paz no debe dejarse solo en un plano jurídico político, sino que compromete el trabajo de otros niveles. El nivel o el perfil de la colectividad o ese nivel personal. Mi pregunta va dirigida a ustedes cómo ven en el caso de Colombia ese trabajo en la construcción de paz en cada uno de estos niveles. Profe, bueno, creo que, bueno, empezando pues con el primer nivel, que es como a nivel personal, pues sabemos que existen o pues pueden haber unas iniciativas de reconciliación, pero siguen persistiendo como algunas barreras pues para las comunidades. A nivel como de salud, pues creo que em, hay esfuerzos como para ampliar esa cobertura pues en esos territorios, pero siguen habiendo como esas brechas en el acceso a la salud, a la calidad, como al espacio pues en el tema de salud mental. Y pues en el último nivel, que es como a nivel político, también pues creería que la violencia contra líderes sociales y como la falta de presencia del Estado en esas zonas rurales, pues a veces limitan mucho los avances. Muchas gracias, María Camila. Bien, por qué es importante iniciar para hablar de justicia prospectiva con el concepto de la construcción de paz? Porque es este tipo de noción de qué es construir paz, de cómo podemos alcanzar la paz, no parte de una idea que se acerca más hacia un escenario utópico de lo que es la paz asociada, si hablamos de un tipo de paz, de un bienestar total, ¿sí? Sino que aterrizando a estos tres niveles, estamos hablando de una construcción de paz que se ha denominado de tipo imperfecto. En qué sentido? En que no podemos hablar de una paz total encontrada de un momento a otro o si ya firmamos, por ejemplo, un tipo de acuerdo o de negociación de paz, ya podemos hablar de escenarios totales de paz.
Implica que hablar de la construcción de paz es un proceso y ese proceso implica que se evalúen estos 3 niveles de construcción de esa paz y cómo hacia el futuro se sigue construyendo ese escenario, ¿sí? Allí, cuando vemos la paz desde este lugar, podemos decir que nos encontramos en la búsqueda de una paz que pueda ser total, pero sigue siendo imperfecta en la medida en que no podamos trabajar totalmente estos niveles de construcción de paz, ¿sí? Ahora bien, este proceso juicioso de trabajo constante en materia de construcción de esa paz nos lleva a generar algo que se ha denominado la cultura de paz. Y es un término que hemos estado escuchando constantemente. Bueno, tenemos que trabajar como sociedad para construir la paz. Esto debe convertirse en un escenario de cultura de paz, pero no, no nos han explicado cómo podemos entender este término de lo que es la cultura de paz. Pues bien, cuando hablamos de cultura, estamos haciendo referencia a una serie de símbolos, formas de comunicación, lenguaje, formas del comportamiento, creación de hábitos, ¿sí? Que al ser constantes, repetitivos, como la misma palabra se menciona, habituales, que yo los puedo transmitir de una persona a otra, de una colectividad a otra, de una comunidad a otra, o puedo hacer que perduren en el tiempo y ya no sea necesario decir, esto es cultura, sino que lo hace habitual es su repetición, la asimilación. Entonces, si hablamos de la pertinencia de una cultura de paz, estamos diciendo que hace parte de una construcción humana. ¿Eso qué quiere decir? Que los únicos responsables de poder generar una cultura de paz somos nosotros, como humanidad. ¿Y de qué se nutre esa cultura de paz? Está nutrida de esas concepciones, de esas vivencias que tiene cada persona, pero que a su vez esa persona hace parte de una colectividad. Bien que allí vamos viendo los niveles para la construcción de paz. Pero, ¿qué sucede con esas concepciones y vivencias? Si supongamos esas concepciones y vivencias están atentando contra la convivencia, contra el respeto a los derechos humanos, contra el deber ser de las cosas. Entonces ya tenemos que entrar a evaluar otro elemento y es de qué manera se están construyendo también como parte de esa cultura esa proyección a otros a partir de las experiencias cotidianas, de las experiencias del mundo y de qué manera entonces esas concepciones y vivencias, esas experiencias nos ayudan a transformar o pueden rectificarnos las concepciones sobre la vida, ¿sí? Es allí entonces donde tenemos que trabajar en revisar cómo, en qué estado ha estado Colombia en ese escenario de la cultura de paz, cómo se ha creído que debe ser la construcción de la paz. ¿Cómo creen ustedes que debería ser una cultura de paz en nuestro país? Teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? Concepciones, vivencias de sí mismos, cómo podemos proyectar a partir de las experiencias, de qué manera generar esos escenarios de transformación. ¿Será posible que nosotros podamos revisar si efectivamente estamos construyendo una cultura de paz? ¿Cómo afrontaremos nosotros, sí, en una sociedad que ha sido golpeada sistemáticamente por hechos, escenarios de violencia, esa construcción de cultura de paz? ¿Será necesario que como sociedad nos repensemos justo en esas concepciones y vivencias, en esas proyecciones,
hacia los otros, en esas ratificaciones sobre las concepciones de la vida, ¿sí? Sobre todo en materia de paz. Bueno, ustedes que se dedican al escenario propiamente de la psicología, ¿cómo aportar desde allí? Alguna de ustedes que me pueda dar ideas, ¿sí? Puede ser también en el chat si no quieren hacer uso del micrófono. ¿Cómo sería entonces pensado una cultura de paz en nuestro país, teniendo en cuenta que aún estamos en un escenario de violencia? ¿Sí? Quisiera leerlas en el chat. Bien, entonces sí, para hablar de cultura de paz se requiere de estos elementos, de estos componentes. ¿Cómo traducimos este elemento de la cultura de paz a un escenario de la justicia? ¿Sí? Y bien, hay una concepción clásica de lo que es la justicia. La concepción clásica de la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, ¿sí? Y ese concepto en estos momentos tan arcaico de las formas de justicia, desencadenó en, ejemplo, llevar ese darle a cada cual lo que le corresponde a asociarlo a un castigo, asociarlo a una pena, asociarlo a escenarios en donde hay más preocupación o una única preocupación por quien eh, infringe la norma, comete el delito, actúa en contra de esa noción cultural de lo que debería ser la paz que estaba hablando ahora. Y ese tipo de justicia clásica se centra en lo que dice el contenido o el dispositivo de una norma, hay que aplicarlo, hay un castigo y esa es una forma de hacer justicia, ¿ya? Desde una manera muy clásica de lo que es concebido como justicia. ¿A eso cómo le llamamos? A eso se le llama una justicia de carácter distributivo. Por eso yo mencionaba ahora el hecho de darle a cada cual lo que le corresponde. Entonces, ese tipo de justicia concebida de esa manera se llama la justicia distributiva. Ejemplo coloquial. Si una persona comete un delito, tiene que ser juzgada por ese delito, tiene que imponérsele una pena, tiene que cumplir esa pena que ha sido impuesta y una vez que termine el cumplimiento de esa pena, ya cumplió. ¿Sí? Eso es un sentido de justicia clásico y ese sentido de justicia está enfocado, como se denominaría en un argot teórico, en el victimario. ¿Sí? Pero en escenarios de reparación a las víctimas de no solo conflictos armados internos, de situaciones como guerras internacionales, de víctimas de delitos comunes, denominados así, empezaron a surgir incomodidades frente a los alcances de la justicia. ¿En qué sentido? ¿Será que el fin último de la justicia simplemente es que quien ha sido victimario o quien ha cometido un delito o quien ha generado un daño sea castigado? ¿Será que ese es el sentido suficiente de la justicia? Entonces surgen otras discusiones frente a ese papel de importancia que debe tener el administrar la justicia. Y resulta que nace otra concepción un poco más moderna, donde se dice, ok, sí debe de existir, sí, la forma, los mecanismos, los medios por los cuales aquella persona o aquellas personas que cometieron una conducta, que cometieron un delito, que generaron un daño, sean castigados y asuman una pena, pero ¿dónde está el lugar de aquellas personas o aquella persona que sufrió el daño? Entonces, esa mirada de la justicia
toma otra dirección y es la dirección de quienes han sido víctimas, ¿sí? Entonces, en ese cambio de mirada, ya no solamente es necesario tener en cuenta quién va a ser castigado, judicializado, sometido a medios o mecanismos, ¿sí? Para que cumpla, para que indemnice, para que repare, sino que va a ser también importante quién fue afectado. Entonces, es allí cuando estamos en un terreno de la justicia distributiva, ¿sí? Y empieza entonces en este entramado de qué hacer parte de la construcción de paz, cómo hablamos de una cultura de paz, en el caso concreto que estamos hablando, en escenarios de conflictos armados internos, dónde está el lugar de las víctimas. Entonces, desde ese tipo de justicia de la distribución, ya no solamente es darle a cada cual lo que le corresponde, sino aplicarlo a quienes han sufrido el daño. Y es aquí donde las víctimas empiezan a ser reivindicadas y a tener una participación protagónica en los escenarios en donde han sido desconocidas y, por supuesto, en contextos en los que han sido afectadas, han sido revictimizadas, se les han puesto en peligro sus derechos o les han sido vulnerados. Entonces, esa participación no solamente es de estar, sino que ya es una participación activa donde hay voz, donde hay voto, donde incluso la víctima puede decir, yo solicito, requiero ser representada, ser acompañada, quiero participar de todo el proceso, quiero ser parte del escenario de las medidas, de las acciones que sean tendientes a administrar esa justicia. Entonces, desde este lugar, la justicia distributiva da un salto más arriba a ese escalón del nivel que estábamos viendo y ya va ocupando o haciendo parte de ese perfil de la colectividad y también de ese nivel político de sensibilización de los estados, en donde a través de sus sistemas jurídicos han dicho, sí, es cierto, las víctimas no solo están ahí, digámoslo así, en un escenario pasivo de lo que está pasando, sino que debe dárseles el lugar que les corresponde y deben de también tener la posibilidad de asumir un lugar activo. Vamos a ver, María Camila nos dice, se puede aportar fortaleciendo comunidades resilientes, transformando patrones culturales de violencia y acompañando políticas públicas que prioricen la dignidad humana y la convivencia. Bueno, muy bueno tu aporte, María Camila, porque este aporte está relacionado con esa tercera concepción de las formas de justicia. ¿Y cuál es esa? La justicia de la restauración. Entonces, ya este tipo de justicia no solo se ocupa, ¿sí? De, primero, quién fue actor, quién participó, quién ejecutó, ¿sí? Quién generó el daño, quién provocó la vulneración puesta en peligro de los derechos, sino que también se ocupa de ese lugar de la víctima en ese escenario de justicia de una manera participativa, no tanto de hacia la representación, pero además de esto se ocupa de ese lugar de ¿y qué va a suceder con estos otros escenarios que surgen en un contexto de conflictos armados, como por ejemplo la reparación? ¿Sí? Entonces, es a través de la justicia restaurativa que nace ese elemento importante de la reparación, porque se reconoce que no es suficiente o que las víctimas, sí, puedan recibir esa forma de justicia en donde se habla de un escenario de verdad y se habla de un escenario de justicia.
como los dos tipos de justicia que les planteo, ¿sí? Sino que se incorporan dos elementos importantes y es, pues, además de esto, la víctima debe tener un derecho a ser reparada y también debe garantizársele un escenario de la no repetición. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, es posible a través de la generación de medidas y de acciones de protección que permitan generar contextos de reparación. Y en lugar de la no repetición, involucra otros estados del tiempo, no solo el pasado, ni el presente, sino también la proyección del futuro. Y aquí es, bueno, ¿cómo vamos a sanar? ¿De qué manera la reparación del daño debe de ser integral? Entonces, desde una justicia de la restauración o la justicia restaurativa, se amplía la dimensión, ¿sí?, de protección y restablecimiento de derechos a las víctimas y también un escenario muy distinto de lo que en principio se concibió como esa justicia clásica. Entonces, si ya estamos desde la justicia de la restauración, teniendo una atención especial a las formas de reparación, también se establecen una serie de medidas para llevar a cabo esa reparación. Se reconoce entonces una dimensión holística y amplia de lo que es ser humano o ser persona. Ok, no solamente voy a reparar a través de un instrumento de la justicia, como necesitamos saber la verdad, necesitamos saber quién lo hizo, cómo lo hizo, y esa persona tiene que ser judicializada. No es suficiente. Ah, no es suficiente. No es suficiente, porque el daño ya se generó. ¿Qué sucede más en ese ambiente de ese ser? Ah, bueno, esa persona tiene un derecho a participar activamente en todo su proceso, a tener una voz y un voto, ¿sí? Pero además de eso, esa persona debe de ser reparada, no solamente materialmente, ¿sí? Es decir, cuantificar la dimensión del daño. Hay un escenario que se puede llevar a la cuantificación material, pero hay otros elementos que no se pueden reparar de forma material. Entonces ya hablamos de otras medidas. Hablamos de una medida simbólica, se habla de una medida también de reparación colectiva. Miren que ya no se toma un nivel de reparación en el sentido personal, sino también en ese perfil de la colectividad. Ya se reconocen que las víctimas son diversas, entonces se incorporan elementos como los enfoques diferenciales, elementos como el pluralismo jurídico, y es si la víctima es un sujeto colectivo, si es una comunidad, cuáles son las formas de justicia que tiene esta comunidad. ¿Cómo para esta comunidad sería una forma de reparación integral? ¿De qué manera se incorpora un sistema jurídico, eh, podría decirse, occidental o que no hace parte de su forma o de su proyecto de vida, hablando de comunidades propiamente étnicas, para que se puedan sentir reparadas efectivamente, ¿sí? También se piensan en otras medidas de carácter humanitario, administrativo, de restitución de tierras, medidas de acompañamiento psicosocial, la construcción de políticas públicas. Entonces, miren que ese sentido restaurativo de justicia lo que hizo fue permitir que se pensara de una forma integral cómo se iba a reparar. Hasta allí vamos bien cuando reconocemos que las formas de justicia con las cuales se quería dar tratamiento a escenarios en donde las víctimas han sido afectadas por los conflictos armados internos no son suficientes, ¿sí? Entonces, la restauración hace parte de un elemento importante de este tipo de justicia. Pero bien, hasta aquí, esa justicia de la restauración se ha fundamentado en ese lugar de la retrospección, como les señalaba ahora, y es, vamos a encontrar la verdad.
qué pasó, cómo pasó, ¿sí? ¿De qué manera se va a reparar las consecuencias de esos daños? Pero no se ha pensado en el sentido de futuro. ¿Cómo entonces esto, que ha sido el resultado de un tipo de justicia de restauración, que no hace parte de una forma de justicia clásica o tradicional, por eso se tiene que hablar de una justicia de transición, porque no es común encontrar en los sistemas jurídicos una forma de administrar justicia como esta? Por eso entonces se implementa la justicia transicional. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a suceder con las generaciones que vienen? ¿Cuál va a ser el desarrollo de uno de esos principios que es las garantías de la no repetición? Entonces aquí nace el concepto de la justicia en prospectiva. Y es que esa justicia en prospectiva lo que hace es plantear un enfoque sobre el concepto de justicia que recoge la importancia de la restauración en estos escenarios de reparación, pero indica que ese tipo de justicia debe mirar de manera intergeneracional, que es lo que se ha denominado un enfoque de derechos fundamentales de las generaciones futuras. Y a partir de esto, esa necesidad de construir una sociedad más justa. Entonces, miren que acá, en esos niveles, en esas escaladas de la construcción de paz y de la cultura de paz, se inserta ese elemento intergeneracional. ¿Y qué enfoque presenta esta justicia en prospectiva? Dice, hay que ir más allá de esos aspectos tradicionales de se requiere la verdad, se requiere la justicia, se requiere un escenario de reparación, básicamente para hechos pasados y para la incidencia de esos hechos pasados en este presente perfecto en el que estamos viviendo. Pero ya desde esta perspectiva, el cuestionamiento es, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué impacto va a tener este contexto, ¿sí? De conflicto armado interno, de construcción de paz, de implementación de este tipo de justicias a las generaciones que están por venir o a las generaciones que están nacientes en estos momentos. ¿Cómo garantizar ese escenario de la no repetición? Entonces, la justicia prospectiva lo que hace es defender eso, defender esa preservación de los derechos, pero con una mirada intergeneracional. Ejemplo, ¿sí? Las sentencias o los fallos judiciales que estamos viendo en estos momentos relacionados con la importancia de conservar la tierra, los recursos naturales, de preservar el medio ambiente, ¿sí? Antes, los fallos de esas sentencias eran desde el pasado y con una mirada en el presente. Ahora uno revisa los fallos actuales y se recoge ese elemento del pasado, se revisa qué está sucediendo en el presente, pero las medidas, algunas de ellas que se toman o se ordenan tomar, están mirando al futuro. ¿Sí? ¿Qué sucede con ese lugar intergeneracional? ¿Será que simplemente podríamos decir, como estamos ahora en una justicia de transición, en una justicia de la restauración, que tenemos una justicia especial para la paz, que hace parte de ese escenario de transición restaurativo, que a su vez esa justicia especial para la paz hace parte de un gran sistema que ahora de manera resumida les voy a presentar, es suficiente ya para indicar que no es necesario mirar hacia un tipo de justicia intergeneracional o al contrario, sí es necesario hacer ese tipo de revisiones, incluso históricas hacia el futuro. Entonces aquí, chicas, quisiera de verdad escucharlas porque quisiera saber si ustedes consideran importante revisar ese lugar de la justicia prospectiva hacia lo intergeneracional, hacia el futuro. ¿Cómo va a impactar esto a
a las generaciones. ¿Ustedes qué piensan de este elemento? Eliana, María Camila, Lisette, Rosa. Recuerden que estamos en el curso de víctimas y reparación del daño. ¿Será que es suficiente entonces simplemente tener esa visión de una justicia retrospectiva o es importante incluir el elemento prospectivo? ¿Qué piensan ustedes? Recuerden que pueden participar también en el chat. Entonces se mira de esa justicia de la prospección, uno revisa cómo se ha concebido esa forma de la reparación del daño a las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país, de qué manera se ha concebido, cómo se ha ideado esa forma de reparación. Entonces tenemos un gran sistema. Cuando digo gran sistema es porque está constituido por una serie de entidades públicas que cada una de ellas tiene como propósito coadyuvar a la protección y a la reparación de las víctimas. Este gran sistema se denomina el SNARIF. ¿Y qué es el SNARIF? El SNARIF es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y está compuesto, como les indicaba ahora, por diferentes entidades públicas nacionales y territoriales. También por las mesas de participación efectiva de las víctimas, por las organizaciones encargadas de realizar los planes, los programas, los proyectos tendientes a la atención y reparación de las víctimas, y tiene como eje normativo la Ley 1448 del 2011, incluyendo su modificación, la Ley 1425 del 2024, que fue proferida el año pasado, en las que se introdujeron una serie de modificaciones en materia de reparación y atención. Entonces, este SNARIF está constituido por la Unidad de Atención Integral y Reparación para las Víctimas, la UARIF, la Unidad de Víctimas, conocida de manera general, está integrada por la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas, está integrada también por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, está también integrada por la Unidad de Atención Integral a la población desplazada, víctima del conflicto armado. Está integrada por mesas de participación. Una de ellas es la mesa de víctimas, que tiene una mesa nacional de víctimas, unas mesas territoriales, unas mesas locales. También está la mesa o denominado también Comité de Justicia Transicional, y este comité está a nivel nacional y a nivel departamental, en donde confluyen no solamente las unidades que hacen parte del SNARIF, sino las entidades gubernamentales y territoriales que de una u otra manera, a través de sus planes de desarrollo, tienen un componente relacionado con víctimas y paz, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo esa implementación de la justicia, en el caso de nuestro país, de la justicia transicional, desde una perspectiva de la restauración, miren que no es de una perspectiva clásica de la justicia, ha incidido en esos procesos de construcción de paz en nuestro país, a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel político-jurídico. ¿Por qué? Porque miren cómo de una u otra forma, a través de que
a través de los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, a través de la Constitución Política de Colombia, posteriormente a través de la promulgación de leyes, es decir, de normatividad que ha indicado las formas de reparación integral a las víctimas, ha generado una transformación, sí, una transformación y un desarrollo en el escenario jurídico y político de nuestro país. ¿Por qué? Porque ha incidido, sí, en no solamente la forma en que se debe administrar la justicia de forma transicional para reparar integralmente a las víctimas, sino que ha sentado las bases para construir una cultura de paz diferente que tienda a una no repetición de todo lo que hemos vivido. Cuando indico que todo lo que hemos vivido es porque el tipo de violencia que tenemos en nuestro país es una violencia sistemática, es una violencia generacional. ¿Por qué? Si revisamos la mayoría de los colombianos, vemos nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, en algunos casos padres, en algunos casos nosotros mismos hemos podido ser víctimas de este tipo de violencia en el país a causa del conflicto armado interno. Eso es lo que lo hace sistemático y generacional. Por eso este tipo de justicia que se ha implementado en nuestro país tiene esa proyección intergeneracional. De esta manera, se ve abocado a construir un gran sistema para atender y reparar integralmente a las víctimas, porque como les señalaba ahora, ya la concepción de justicia no es una concepción de justicia obtusa, cerrada, clásica, completamente. Entonces, el SNARIF es un ejemplo de ello. Bien, voy a leer algunos comentarios de ustedes en el chat. Dice María Camila, frente a la justicia prospectiva hacia el futuro, esta impactará directo en las generaciones teniendo en cuenta que no vivan los errores del pasado, que esa paz sea sostenible y no momentánea, que la memoria y la verdad sean puentes hacia la reconciliación y así se construya una sociedad más justa, equitativa y consciente. Muchas gracias, Camila. Por ejemplo, esos elementos que has señalado hacen parte de esa construcción de la cultura de paz. Lisette nos dice, la justicia intergeneracional nos ayuda a promover la reparación simbólica de manera que las nuevas generaciones puedan heredar el compromiso de reparación y reconciliación, incluso si no fueron directamente afectados. Muy bien, Lisette, porque cuando hablamos de que esa afectación no ha sido directa, no estamos negando de que a nivel generacional no exista esa afectación. Entonces, sí, dirigimos la mirada a un tipo de justicia prospectiva. El aporte que nosotros como sociedad podemos hacer es ir haciendo cada vez más corta esa brecha intergeneracional frente a lo que ha pasado y lo que sigue pasando en nuestro país. ¿Sí? Y por supuesto, eso está muy ligado al escenario de la memoria histórica y también de la memoria colectiva de los pueblos. Eliana nos dice acá, la justicia prospectiva sí impacta positivamente en las generaciones a través de acciones preventivas, restauradoras y transformadoras para no repetir los errores del pasado. Muchas gracias, Eliana. Justo ese elemento de las garantías de no repetición que hacen parte, es uno de los pilares de la justicia transicional en nuestro país, es lo que considero que debe empezarse a trabajar con mayor énfasis, ¿sí? Porque recordemos que escenarios como la Justicia Especial para la Paz, que se ha prorrogado su vigencia 10 años más, pues no sabemos si de aquí a 10 años más haya podido ejercer, digamos, todas las labores en términos de la administración de esa justicia que hemos hablado
entre actores, víctimas, sociedad civil, las unidades que hacen parte del SNARIF, que también son transitorias, como la unidad de restitución de tierras, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Este sistema es un sistema de transición que hace parte justo de la justicia transicional. Entonces, cuando hablamos de una transición, no quiere decir que va a ser un escenario de justicia temporal o ilimitado. Tiene fin, tiene un fin, donde se supone que que en ese momento se habría alcanzado un punto de equilibrio, por lo menos de esa atención y reparación y administración de justicia en términos de los daños que ha generado la violencia en nuestro país, específicamente en el conflicto armado. ¿Sí? Y se supone que este tipo de justicia transicional, a partir de allí, posibilitó el acercamiento del Estado colombiano a través de los gobiernos que hemos tenido desde que se ha implementado esta justicia de transición. Por ejemplo, escenarios como un acuerdo de paz, ¿ya? ¿Y de qué manera entonces esto permitió implementar ese tipo de acuerdos como parte, como gran parte de una justicia de transición? ¿Y qué sucederá después de que termine esa transición de la justicia? Entonces aquí aparece la justicia prospectiva para decir, sociedad, hay que pensar en cómo se van a establecer unas garantías para que esto no se repita. Y uno de los aspectos que se debe trabajar es la intergeneracionalidad. ¿Qué va a pasar a futuro en términos de preservación del ambiente, del espacio, en términos de revisar cómo estamos en materia de construcción y de cultura de paz, qué tipo de paz queremos como sociedad, cuál va a ser nuestra corresponsabilidad, ¿sí? Porque podríamos decir, yo no he sido un actor directo del conflicto. O yo podría decir, no soy una víctima directa, puedo ser una víctima indirecta. Pero como hay una justicia de transición, hay unas entidades y unos actores que están ahí, esa responsabilidad es de ellos en el marco de esa justicia de transición. Pero no, desde una justicia de la perspectiva de decir, no, hay una corresponsabilidad. Usted, miembro de una sociedad, usted sociedad, ya como sujeto colectivo, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo va a enfrentar los retos una vez pase esta vigencia de una justicia de transición? Bien, Rosa Ángela nos dice, este enfoque debe tener actores, no solo desde el gobierno, sino que implica la sociedad, sus costumbres, su cultura. Sí, Rosa. Justo antes de que te conectaras, estábamos hablando sobre la construcción de una cultura de paz, que hacia allá también debemos apostar como sociedad, teniendo en cuenta que esta justicia que tenemos en el momento es transitoria. ¿Sí? Y frente a lo que nos pueda dejar, heredar, legar este tipo de justicia, ya viene un trabajo también arduo y de compromiso de todos nosotros, y es cómo garantizamos de que esto no vuelva a pasar. Bien, listo. Entonces, miren que este sistema de protección a las víctimas, ¿sí? Está enfocado justo en esa atención, en esa reparación integral. Bien, ahora, ¿cómo entonces surge este sistema? Aquí tengo algunos apartados de la conocida como la Ley de Víctimas, que en sí es la Ley 1448 del 2011. Como les mencionaba, en esta norma se dictan unas medidas de atención, asistencia, de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. Ha sido modificada por la Ley 2421 del 2024
esas modificaciones han sido con relación a las medidas de atención y de reparación, para hacer más énfasis, por ejemplo, en los enfoques diferenciales, en la necesidad de construir programas y también políticas públicas que estén enfocadas, por ejemplo, en la atención psicosocial y de salud mental de las víctimas del conflicto armado interno. ¿Por qué hago este énfasis en que son víctimas del conflicto armado interno? Porque estas disposiciones normativas solo acogerán a aquellas personas que tengan el rol de víctimas en un escenario de conflicto armado interno. Es decir, que aquellas personas que son víctimas por lo que aquí se han denominado delitos comunes o delitos que no estén asociados al conflicto armado interno, ya sea por las normas penales que tenemos en nuestro país o por lo señalado en los tratados internacionales como el Estatuto de Roma, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en algunos elementos conoce de vulneración de derechos humanos en escenarios de conflicto armado interno. Si no está en ese contexto que acabo de señalar, no le puede ser aplicable este escenario de medidas de atención, asistencia y reparación integral. ¿Eso qué quiere decir? Que el marco jurídico de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en estos contextos está estrictamente delimitado por el escenario histórico del conflicto armado interno. ¿Sí? En esta lógica, la norma ha tenido que definir qué es una víctima. ¿Cómo entonces, a la luz normativa, se puede considerar una persona víctima? Porque hago también esta aclaración. Aquí estamos hablando de definiciones legales, ¿sí? Porque esto es lo que nos va a permitir encuadrar o decir que esta norma le es aplicable a esta persona porque reúne una serie de requisitos o hace parte de esa descripción normativa. Por supuesto, hay discusiones teóricas, como lo señalaba ahora, por ejemplo, de Bobbio, en donde indica que pues no se puede reducir un concepto de víctima simplemente a un precepto normativo, pero aquí se hace con fines netamente formales para determinar más adelante cuáles son las medidas de atención y reparación que existen, ¿sí? Bien, entonces, voy a señalar algunos puntos que me parecen importantes a considerar de esta normatividad que nos van a dar pautas sobre el concepto de víctima desde este lugar, las medidas de protección, estas acciones de atención, las tipologías, ¿sí? Entonces, en esta norma, el concepto de víctima va a estar determinado en el marco del conflicto armado interno. A su vez, las tipologías de víctima o de quién es considerado víctima van a estar determinadas, ejemplo, por los hechos victimizantes, el tipo de hecho victimizante en un contexto histórico delimitado, ¿sí? Esta tipología también va a estar ligada no solamente a ese nivel personal, sino también al perfil colectivo. Por ejemplo, si es una víctima como sujeto colectivo, entonces yo les daba un ejemplo, las comunidades étnicas como sujeto colectivo, entonces para eso abro unas rutas. Ya hace poco los campesinos fueron considerados también como sujetos colectivos de especial protección. Entonces, habrán unas medidas de atención y reparación específicas para ellos, habrán rutas entonces individuales, ¿sí? Que es ya para establecer medidas de protección a víctimas que están en contexto de conflicto armado interno, pero no tienen unas características que puedan enmarcarse en un enfoque diferencial. También en este escenario de reparación encontramos la protección a sujetos de especial protección, como lo es el medio ambiente, teniendo en cuenta esa justicia prospectiva de la que les hablaba hace unos momentos. Entonces,
esas medidas de reparación integral que se establecen en esta ley también tienen una clasificación. Entonces hablamos de unas medidas de reparación que son judiciales. Esas medidas de reparación judiciales, ejemplo concreto, la Justicia Especial para la Paz. En la Justicia Especial para la Paz podemos ver toda la serie de medidas de reparación integral. ¿Sí? ¿Y por qué se denominan judiciales? Porque hay un escenario de administración de la justicia donde va a estar precedido por un tipo de juzgamiento previo a una investigación y a un juicio. ¿Sí? Y allí se van a tomar, ¿qué? Unas medidas, no solo de protección frente a, como les señalaba ahora, el cumplimiento de una pena o un beneficio, ¿sí? Entonces, esto es estrictamente en ese escenario de medida judicial, pero también tenemos unas medidas administrativas. Dentro de esas medidas administrativas, por ejemplo, están cuando hablamos de las reparaciones de tipo material. Ejemplo, ayudas humanitarias urgentes, reparación integral por hechos victimizantes, que quienes se encargan de estos escenarios de reparación administrativa, por ejemplo, la unidad de víctimas. Bien, entonces miren que podemos tener una persona que sea víctima y pueda acceder a una medida de reparación judicial, ¿sí? Puede acceder también a una medida de reparación administrativa. Entonces allí estamos hablando, por ejemplo, en términos materiales, económicos, ¿sí? Si es otorgada por la unidad de atención a las víctimas, por la UARIF. Pero resulta que esas medidas también de reparación integral materiales pueden estar ligadas al contexto de la restitución de tierras. Entonces, habrá que analizar si esa persona víctima, como parte de esos hechos victimizantes que vivió, por ejemplo, si fue despojada de su tierra o si fue desplazada de manera forzada o si sus terrenos fueron ocupados y se ejerció una posesión ilegal, cómo se pueden establecer unas medidas y acciones para que retorne o para que le sea restituido a manera de indemnización o de reubicación. Entonces, estas medidas administrativas hacen parte también de la reparación. Cuando hablamos de reparación integral social y económica, ya no estamos hablando tanto de un escenario social y económico en términos de reparación de un daño, sino de medidas que son alternativas. Por ejemplo, las medidas de reparación integral de carácter social. Entonces, allí están las relacionadas con la salud mental, la atención psicosocial a la víctima, el acompañamiento, que debería ser permanente a la víctima porque ha pasado o tiene un trauma, ¿sí? Que debe ser sanado. Entonces, esas medidas también deben estar contempladas allí. Las medidas económicas, ejemplo, ¿sí? ¿Cómo entonces se pueden establecer programas de atención a las víctimas para poder generar algún tipo de empleo, de ingreso económico, de un proyecto productivo? También medidas económicas, ejemplo, ante el Ministerio de Vivienda, cómo se pueden generar programas que coadyuven, sí, a que las víctimas que no tienen una vivienda digna puedan acceder a una vivienda digna. Otra reparación de tipo individual y colectiva, encontramos la reparación simbólica, ¿sí? Ya como entonces esas reparaciones no solo simbólicas, sino también de reconocimiento, en donde el Estado colombiano o también otros actores, cuando el Estado colombiano ha sido actor en ese escenario de violencia, hace un reconocimiento público, pide perdón, ¿sí? Genera procesos de reconciliación, está aplicando unas medidas de reparación integral. Entonces, se supone que el sistema, a partir de la ley 1148 del 1448, perdón, del 2011, debe estar, ¿sí? Debe estar centrada en estas diversas formas de reparación integral. Cuando estamos en este plano de estas formas de reparación integral, miren que ya nos hemos alejado años luz de una forma de justicia clásica, de una forma de justicia
de la distribución, de una forma de justicia de la retribución. Estamos en un plano de una justicia de la restauración. ¿Bien? Listo. ¿Qué otro elemento importante podemos encontrar en la ley de víctimas? Y es que se menciona de manera expresa el reconocimiento de un derecho, y es el derecho a la reparación integral. Entonces, ¿qué nos va a indicar el precepto normativo? Nos va a decir, mire, ¿cómo debe concebirse esa reparación integral en términos de medidas y acciones? Pues de que las víctimas deben, ¿sí?, recibir unas medidas para ser restituidas. El ejemplo que les daba ahora de la restitución de tierras, para ser indemnizadas, haciendo referencia a el registro único de víctimas, la ruta de indemnización desde la unidad de víctimas. 3, esas medidas de rehabilitación, lo que les mencionaba ahora de carácter social y económico. Esas medidas de satisfacción, como las reparaciones simbólicas, las garantías de no repetición, lo que estábamos conversando ahora sobre esa justicia prospectiva, porque también tiene que ser en dimensiones individual, colectiva, material, moral, simbólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe de buscarse el mayor grado de satisfacción de las víctimas ante esas consecuencias del daño generado, ¿sí? Entonces, cada una de estas medidas, el Estado colombiano debe implementarlas a favor de las víctimas, que aquí también son considerados sujetos de reparación, pero no solamente en un nivel individual, como hablábamos ahora, cuando veíamos la escalera, los peldaños que nos propone Bobbio como parte de la construcción de la paz. Es decir, que este tipo de justicia transicional no debe ser concebida estrictamente en un nivel personal, debe trascender el peldaño a un nivel colectivo, pero también a un nivel más alto, que es un nivel político-jurídico. Cómo los estados entonces asumen de una u otra manera que la forma de administrar justicia y de concebir la paz ante todo lo que hemos pasado como nación debe ser completamente diferente. Entonces, por esa razón, se reconoce a la reparación integral como derecho. ¿Esto qué implica? Esto implica un compromiso para el Estado, cual que debe ser el garante de los escenarios de implementación, es decir, el facilitador para que de una u otra manera estas medidas de reparación puedan ser implementadas. ¿Sí? Entonces, miren aquí el escenario de la justicia de transición, cómo cobra relevancia, porque entonces aquí, ¿qué estamos reconociendo? Aquí estamos reconociendo que eh, un sistema jurídico político de un Estado no se ha concebido esta forma de justicia a no ser que pase por momentos o hechos históricos que sean sistemáticos, que hayan hecho una ruptura de su tejido social, que deban de ser restaurados. Entonces, no, no tenía en esos elementos y en esos mecanismos jurídicos las herramientas para afrontarlo. Entonces, por eso nace la justicia transicional como una forma justamente de transición que le permita a los estados dar un respiro y decir, sí, debemos replantear esa forma de construcción de paz, de esa cultura de paz. En nuestro caso particular, miren las consecuencias del conflicto armado interno, cómo ha sido el ejercicio de la violencia sistemática en nuestro país. Necesitamos otra forma de justicia porque la forma de justicia ordinaria que tenemos no es suficiente y no va a responder, ¿sí? Mínimamente por esa asistencia y reparación a las víctimas, por unos pilares básicos de una justicia de restauración. Y como no la tenemos dentro de nuestro sistema ordinario, pues nos toca apelar a una forma de justicia de transición para poder resolver esos conflictos.
Entonces, ¿cómo define nuestro sistema jurídico la justicia transicional? Dice, mire, la justicia transicional sí son los diferentes procesos, los diferentes mecanismos, las diferentes medidas que pueden ser judiciales y no judiciales, pero que se empleen con un propósito. ¿Cuál? De dar la solución a las graves violaciones de los derechos humanos, a los crímenes de guerra, a los delitos en el marco de conflictos armados, a los delitos de lesa humanidad que se hayan cometido en el marco de este conflicto armado que tenemos. Y eso que el Estado colombiano, antes de implementar una justicia transicional, había ratificado tratados internacionales tan importantes como el Estatuto de Roma, en donde el Estatuto de Roma dice, mire, internacionalmente los estados que se acojan a este Estatuto de Roma están reconociendo de que puede pasar que en sus territorios, sí, se cometan delitos que tengan una gravedad, pero no solamente para ese territorio, sino para toda la humanidad. Por ejemplo, un crimen de lesa humanidad eh, es el genocidio de personas, ya sea por su tendencia política, ya sea por su etnia, por su pensamiento, por la religión, por elementos culturales. Eso lo hemos vivido en nuestro país, sí, en el escenario político, en el escenario étnico. Un crimen de lesa humanidad puede ser el asesinato sistemático de líderes sociales, lideresas, defensores, defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es coadyuvar a la protección de los derechos humanos de otros, ¿sí? Y Colombia ha ratificado tratados internacionales y se ha ratificado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un crimen de lesa humanidad. O, por ejemplo, los asesinatos de líderes políticos que en nuestro país de una u otra manera estaban asumiendo roles de importancia o relevancia en la participación política y ciudadana del país y que sus asesinatos, ¿sí? Como dice el Estatuto de Roma, que nosotros diríamos homicidios, han afectado la democracia del país. ¿Por qué? Porque ha incidido en las instituciones del Estado, en las formas de representación, en que las personas quieran ejercer la participación ciudadana. Entonces, ese tipo de hechos, al ser considerados de lesa humanidad, imagínense ustedes, no tenemos nosotros un sistema jurídico capaz de responder, ¿sí?, a este tipo de situaciones. Además, porque también nuestras instituciones que administran esa justicia ordinaria, es decir, propia de nuestro sistema, de una u otra manera fueron cómplices de estos escenarios de las graves violaciones de los derechos humanos, ¿sí? De hecho, Colombia estuvo a punto de ser investigada por la Corte Penal Internacional por este tipo de delitos, sino que coincidió en que Colombia empezó la implementación de la justicia transicional, por ejemplo, cuando se profirió la Ley de Justicia y Paz. Y le dice a la Corte Penal Internacional, usted no le damos autorización para que tenga injerencia en nuestro territorio, investigarnos, porque nosotros ya estamos implementando una justicia de transición que nos va a ayudar justo a través de esos procesos a darle solución a estas graves violaciones de los derechos humanos. Entonces la Corte Penal Internacional dijo, ok, el Estado colombiano ya va a implementar un sistema de justicia transicional. Nosotros no podemos violar su soberanía, ¿sí? Pero, ejemplo, a pesar de esto, todavía hay algunos casos que los está conociendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, ejemplo, no hacen parte del escenario de la Justicia Especial para la Paz o de lo pactado en el Acuerdo de Paz, pero internamente el Estado colombiano no está en omisión de ejercer, digamos, la solución a esas graves violaciones, entonces se acude a una justicia internacional. Bien, entonces estas son formas que los estados han encontrado para darle solución a este tipo de escenarios. Y para ir concluyendo,
y darle paso a ustedes si quieren hacer una intervención final frente a este primer encuentro. Tengo un ejemplo, el más reciente, de cómo podemos ver aplicada la justicia de transición en nuestro país, y es el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que el Estado colombiano en el año 2016 suscribió con las extintas FARC-EP. Y ese acuerdo incluyó 5 puntos esenciales. Cada uno de estos puntos sí fue construido a partir del principio supremo de protección y de las víctimas del conflicto armado, y que fueron construidos sin que se negociara ningún tipo de escenario que pudiese afectar la interposición de medidas, recursos y acciones para la protección de las víctimas. ¿Sí? Cuando uno lee el acuerdo, en el preámbulo está todo lo pactado y acordado acá, se hizo bajo el principio de la prevalencia de la protección de los derechos de las víctimas. Entonces, esos puntos del acuerdo están en una reforma rural integral. Entonces, aquí un reconocimiento histórico de cómo el campo colombiano ha sido un epicentro de interés, ¿sí? De intereses de estos actores armados, y justo se han presentado hechos victimizantes que a través de este punto se pretende ser erradicado y promover otros escenarios económicos y de satisfacción en términos de producción alimentaria y desarrollo de zonas rurales, la participación política, es decir, de estos actores, cómo se van a reincorporar, el fin del conflicto, entendido fin del conflicto con ese grupo armado en particular, la sustitución de cultivos ilícitos, es decir, cambiar esas dinámicas de la economía nacional y sustituirlas por economías que sean lícitas. Otro elemento donde ya se centraron fue en las víctimas, y es aquí, a través de este acuerdo, que se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y los mecanismos para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos y la búsqueda a la gran cantidad de personas que han sido desaparecidas en nuestro país, y por supuesto esas medidas de reparación a las víctimas. Esto es lo que permite el surgimiento de la normatividad transitoria sobre la paz, de la ley de la paz total, de la ley que crea la justicia especial para la paz, de la creación del sistema integral de verdad, justicia y reparación a las víctimas, ¿sí? Y complementado con la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas. Bien, señoritas, esta ha sido la presentación de nuestros CIPAS del día de hoy. Quisiera, antes de cerrar, poder escucharlas, sus apreciaciones frente al CIPAS. Como les indicaba, no es un encuentro donde se oriente una clase magistral, sino que se exponen unos temas que se pretenden generar en ustedes algún tipo de discusión, de opiniones, de diálogo, también de despertar el interés por las búsquedas, el interés investigativo, ya que nuestro curso está pues enfocado en las víctimas y en la reparación del daño. Entonces, señoritas, si quisiera escucharlas, por lo menos ya para poder despedir nuestro espacio. Eliana, Daniela, María Camila, Lisette, Rosa. A ver, Rosa. Bueno, doctora, pues darle las gracias, pues por como todo este espacio, digamos que se nos permite como comprender
nuevas formas de mirar como hacia el futuro y como todo este tipo de reparaciones, como reconocer nuestro papel en la transformación de la sociedad y en la construcción de que sea un país más justo e incluyente. Y pues darle muchas las gracias por este espacio. Muchas gracias, María Camila. La intención con estos CIPAS también es que a ustedes les pueda generar ese interés y también dar unas pautas de lectura, unos elementos con los cuales ustedes al acercarse a las diferentes fases del curso también puedan ampliar esas miradas frente a lo que es la temática central, que en este caso son las víctimas y también otras formas en las que el daño puede ser reparado. En esta ocasión de nuestros IPAs, como debía delimitarlo, entonces lo abordamos desde ese enfoque de la justicia transicional y cómo este tipo de justicia transicional ha sido incorporado a nuestro sistema jurídico colombiano, teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado interno que hemos vivido ya acercándonos a casi a un siglo de tener este tipo de violencia sistemática. Bien, bueno, entonces, si no hay más intervenciones, voy a esperemos la intervención en el chat de Rosa para despedirnos. Recuerden que esta grabación estaré compartiéndoselas a más tardar el día de mañana al finalizar la tarde. Voy a tratar de montarla a YouTube, que les queda a ustedes más fácil para la visualización. Están pendientes la programación de las webconferencias. Las webconferencias las vamos a hacer de manera colectiva entre los cursos y los directores de curso, ¿sí? Allí está una programada, creo que es la tercera, y está relacionada con justo el tema de víctimas y reparación, pero ahí el enfoque que le vamos a dar es más hacia los aportes de la psicología jurídica a escenarios de reparación. Bueno, Rosa nos dice, el espacio es muy interesante, es un espacio para mejorar la comprensión de varios elementos del curso y cómo desde nuestra labor podemos intervenir para una justicia transicional. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Eliana, a María Camila, a Lisette, a Rosa, por este espacio. Podrán luego visualizarlo y para quienes nos vean en diferido, un saludo. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, buenas noches.